con diferentes personas según sus edades, ¿verdad? Habla que a los ancianos como padres, a las ancianas como madres, a las jovencitas como jovencitas vírgenes. O sea que cuando nosotros tenemos trato con las compañeras de la iglesia, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay cosas que, aunque no son malas, se ven malas. Y si se ven malas, la evitamos. ¿Entiendes? Eso habla de una manera recta de proceder, pues, especialmente con las damas. Habla de las viudas y habla de diferentes cosas en estos textos. Pero vamos a continuar con la clase de la semana pasada, donde hablamos sobre la fe. Y estábamos relacionando la fe con varias cosas. Lo último que hablamos fue la fe relacionada con las promesas de Dios. Y dijimos que la próxima semana, como venga, ¿verdad? Sí. Como petunia. ¿Verdad? La última semana hablamos acerca de que íbamos a hablar acerca del origen de la fe, el origen de la fe. ¿Sí? Y vamos a considerar el lado humano y el lado divino de la fe. Yo les voy a proponer una ecuación de vida. Esa ecuación es lo que causa el nuevo nacimiento. Primero, la gracia de la fe, ¿de quién procede? ¿Verdad? O sea, Dios es el que da fe. Pero ¿quién es el que ejerce la fe? Se te da la fe, ¿y quién ejerce la fe? Dios. No, el que recibe la fe como don, ¿verdad que sí? Más, se te concede la gracia del arrepentimiento. ¿Quién concede la gracia del arrepentimiento? La habíamos estudiado en clases pasadas. Dios. Pero, ¿se arrepiente Dios? No. ¿Quién se arrepiente? El hombre recibe la gracia del arrepentimiento y se arrepiente delante de Dios, ¿verdad? Y cuando tú recibes la gracia del arrepentimiento, ejerces la fe. Cuando recibes la gracia de la fe, ¿verdad? Puedes ejercerla. Y entonces, gracias a todo esto, recibes la gracia del nuevo nacimiento. Todo es una gracia. Y hoy vamos a hablar entonces del principio divino de la fe. ¿Quién obra la fe? Vamos a buscar unos versículos en la Biblia. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Voy a pedir a Robertito que coja un micrófono y lo reparta por ahí. Romanos 12:3. Excedeme Romanos 12:3 en Reina Valera. Señor, te damos gracias, Padre. Vamos a orar. Padre Santo, en esta noche te doy gracias y te ruego que tú hables a nuestros corazones. Y te suplico, Señor, que tú nos des instrucción de la enseñanza. Queremos que hables a nuestra vida. Queremos que la palabra se selle en nuestros corazones. Enséñanos a honrarte y a respetarte. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar pendientes acá. Y dice Romanos 12:3, ¿qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La Biblia entonces enseña con respecto a la fe que a cada creyente se le ha repartido como una medida de fe. ¿Todos tienen la misma clase de fe? La fe en la Biblia se manifiesta de diferentes formas. La Biblia habla de la fe salvadora. Esa la tienen todos los creyentes. Y con una pequeña granito de mostaza, ¿verdad? Tú recibes de Cristo, porque se trata de Cristo el que salva. Pero entonces la Biblia habla del fruto. La fe como parte del fruto del Espíritu, donde se manifiesta allí el carácter del creyente. El creyente confía, obedece y vive para Dios. Pero también la Biblia habla del don de la fe. Y no todos los creyentes tienen ese don a ese nivel. Ahí está hablando de otra cosa. Es la clase de fe para hacer señales y prodigios que Dios da, no a todos en general, sino a algunos en especial.
¿Quién distribuye esto como le gusta? Dios. La Biblia dice que Dios da la fe. Vamos a hablar en Filipenses 1:29, también nos dice aquí acerca de la fe para creer. Vamos a hablar de la fe para creer, que es la que mayormente nosotros conocemos. La fe para confiar en Dios para vida eterna. ¿Ve? ¿Qué dice Filipenses 1:29? Sí. Dice así la palabra del Señor: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se presenta en la Escritura y nos dice que la fe es algo que se nos concede. ¿Qué significa conceder? Aquí. ¿Qué significa? ¿Cómo? Cuando a alguien se le da algo, se le concede algo, es un regalo de Dios. Entonces la fe, todo lo de la fe y todo lo que tiene con la fe es un regalo de Dios. La fe como fruto es fruto del Espíritu. El don de la fe para creer en el Hijo de Dios para vida eterna es un regalo de Dios. La fe que se ejerce como un don se llama el don de la fe. ¿Y un don qué significa? Regalo. Así que todos los parámetros de la fe en la Biblia son un regalo de Dios. Por lo consiguiente, la Biblia enseña que la fe es un don de su gracia. No es algo que tú te ganaste, ¿sabes? No tuviste que trabajar para ello. Es algo que se te dio. Y si no lo recibes, no puedes recibir nada de Dios. Tanto es así que la Biblia enseña que cuando tú te acercas a Dios tienes que creer que le hay y que Él galardona a los que le buscan. ¿Ves? La fe es el instrumento que Dios da para recibir del Padre lo que Él ha planeado para tu vida y la mía. Es como un embudo. Tienes así el embudo y Dios ha preparado cosas para ti. Y solamente a través de ese embudo deben pasar. Ese embudo es la fe. Esa fe es un medio de gracia. Es un medio elegido por Dios para distribuir a sus hijos lo que a Él le ha placido, según su beneplácito. En estos textos, en 1 Corintios 12, si usted va a 1 Corintios 12, se habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como los que dan la fe. Y presentan a Dios en 1 Corintios 12 como el dador de todas las cosas. Pero en Hebreos 12:2 presentan también a Dios el Hijo como el que da la fe. Hebreos 12:2. ¿Quién lo tiene? Hebreos 12:2. Okay. 12:2. La palabra de Dios dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que no tan solo Dios Padre es el autor de la fe, también Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se nos presenta como el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Jesús es más que eso también. Jesús es el que es el autor, es el consumador, el que la lleva a su final, pero Jesús también es el objeto de la fe. Es aquel a quien debemos creer. Este es Jesús. Y es un regalo de Jesús que nosotros podamos hacer eso. En Mateo 14, del 30 al 31, se nos da una ilustración de esta fe. Vamos a Mateo 14, 30 al 31. ¿Qué? Sí, ya está, pero ya está ahí. Importante. Esa era la parte importante. Mateo 14, del 30 al 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De quién dudó Pedro ahí? ¿De quién dudó Pedro ahí? ¿Quién había dicho que viniese? Cuando Jesús da una palabra, Él espera que nosotros le creamos. Amén. Si Cristo te habla a ti y te dice algo respecto a algo que quiere hacer en tu vida, Él espera de ti que tú le creas. Amén. Porque Él es el objeto de la
diciendo que tú eres capaz de caminar por el agua. Él está diciendo que Él es capaz de llevarte a través de las aguas. Amén, Jesús. ¿Ve? El poder es de Él y en Él reposa. Y Él es el que consuma la fe. ¿Ve? También tenemos en Primera de Corintios, en Lucas 17:5, dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Léelo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué? Aumentanos la fe. Si tú le vas a pedir a alguien que te aumente la fe, ¿a quién debes ir? A Dios. ¿Qué? Al que la da. Debemos ir a Jesús, a pedirle a Jesús. Él da, Él concede. Las Escrituras, Jesús se nos presenta como el autor, consumador y el objeto de la fe, pero también en las Escrituras se nos presenta al Espíritu Santo como el autor de la fe. ¿Sabía eso? Vamos a verlo. Gálatas 5:22. Le voy a pedir a ¿quién no ha leído? ¿Yajaira? ¿Verdad? Ana, tú me vas a buscar Primera de Corintios 12:9. Y Yajaira me va a buscar Gálatas 5:22. Acuérdense que el Espíritu Santo es el ejecutivo de la Trinidad. Vamos a ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea que la fe en sí también, ¿qué es? Dice la Escritura. Es el fruto del Espíritu. Porque los dones son de quién? Los dones de Él. Y el fruto también es del Espíritu. ¿El Espíritu de quién? Del Padre y del Hijo, ¿no? El Espíritu del Padre y del Hijo. Miren lo que dice en 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fíjate que ahorita están hablando de fruto, ¿verdad? El fruto de la fe. Pero ahora también ahí nos dice que a otros Dios da fe como don por el mismo Espíritu. Vemos eso. Vamos a hablar un momentito sobre algunos de la parte humana de la fe. Vamos a hablar algo. Mira, dice, la oración es un instrumento en el desarrollo de la fe. Hay personas que creen que la fe no se desarrolla, que la fe no crece. Pero la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? El Evangelio de Lucas llama muchas veces a nosotros y dice que cuando Jesús oró para que la fe, que por Pedro, no, para que la fe no faltase, porque puede faltar, pero ¿quién intercede por nosotros? Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús al interceder? Orar. La oración es importante. La fe también se alimenta de la oración. La fe también se alimenta de otra cosa. ¿De qué se alimenta la fe? La palabra. De la palabra. ¿Quién desarrolla la fe? ¿Cómo se crea la fe? El Espíritu Santo crea la fe usando ¿qué? La palabra. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Quién se acuerda de ese versículo? La fe viene Por el oír. por el oír, el oír Por la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, dan la fe por medio de la escuchar la Escritura. Algunas personas dicen, pero ¿por qué yo no tengo fe? ¿Le han puesto atención a las palabras de Cristo? ¿Por qué soy tan incrédulo? Alimentas tu mente diariamente de la palabra de Dios. Esta es la gasolina, esta es la leña, este es el material que Dios usará para nutrirnos y aumentar nuestra confianza en Dios. A medida que tú lees la Escritura, tú ves la grandeza de Dios. A medida que tú ves a un Dios grande, la fe y la confianza en Él aumenta. Amén. ¿Ve? Entonces no tan solo aumenta la confianza, aumenta la fidelidad, que también es fe. Aumenta la obediencia porque tú quieres agradar a este Dios que es tan grande para tu vida, que te emociona servirle. Amén. ¿Ve? Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10. Versículos del 15 al 16. Don Uriel. Pero
fidelidad, obediencia, confianza y conocimiento. Cuando usted llegó a Cristo, usted tenía todo el conocimiento de la doctrina de la fe. Ha crecido paulatinamente. La confianza en Dios ha aumentado a medida que usted se ha acercado a Dios. Amén. Seguro que sí. La fidelidad a Dios ha aumentado a medida que usted conoce a Dios. Amén. Sí. La obediencia a Dios, a medida que usted conoce a Dios y se rinde a Él, la obediencia aumenta. Miren lo que dice el apóstol Pablo y lo que él espera de la iglesia. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a vuestras reglas, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Amén. ¿Qué Pablo esperaba? ¿Cuáles eran las expectativas de Pablo? Que conforme la fe de esta iglesia a la que él estaba escribiendo, de los Corintios, creciera. Él esperaba crecimiento en la fe. Mire, hermano, se lo voy a poner de esta forma. Esto funciona con talentos y dones por igual. Dios te concede algo. Y a medida que tú lo usas para su gloria, ese algo produce fruto. Fruto que abunda para la gloria de Cristo, ¿cierto? Pero si tú no haces nada con lo que Dios te da y lo entierras, ¿qué sucede? Crece. Eso pasa tanto con los talentos como con los regalos de Dios. La Biblia nos manda a ejercer lo que Dios nos da. Los dones de Dios deben ser ejercidos. Los regalos de Dios, lo que el Espíritu te concede, especialmente la fe, debe ser ejercida. La Biblia enseña que nuestra fe aumenta con el ejercicio de ella. Vamos a buscar Lucas 15, versículos del 5 al 6 y Mateo 25, 9. Junior y Ney. Lucas 15, versículos 5 al 6 y después Ney, Mateo 25, 29. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ese es Lucas 15, 5 al 6, Mateo 25, 29. También lo relacionamos. Ese es Ney. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Si uno no pone la fe y los frutos del Espíritu Santo en acción, lo quitan. ¿El fruto se te puede quitar? Claro. ¿Qué está diciendo ahí? Si Dios te da algo, vamos a ver esta explicación. Dice, hablando del tendrá más, dice que es tener en abundancia, en exceso, mucho más superior. El término muestra la generosidad de la gracia de Dios al asegurar que el fiel uso de nuestros talentos y dones nos prepara para nuestro propio progreso. Exactamente. Muy buena explicación. Eso tiene que ser la Biblia plenitud. Está. Sí, sí. ¿Qué estás diciendo? Que a medida que tú usas lo que Dios te concede, a medida que tú ejerces lo que Dios te concede, vas adquiriendo práctica y te vas desarrollando en el uso Más conocimiento. y en el ejercicio de lo que se te da. Y cada vez te vas perfeccionando. Claro. ¿Se acuerdan cuando corríamos bicicleta? Al principio necesitábamos ayuda de nuestros padres, aunque la bicicleta pudiera tener los ayudadores. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos aquí corrieron bicicleta y se tortuzaron? Yo me acuerdo haber recibido cuánto guayazo había. Mi papá me aguantaba, yo tenía los dos ayudadores y me caía como quiera. Pero seguí practicando, hasta que un día quité uno de los ayudadores. Papi, mírame, sacatán.
Estaba usando lo que se me había dado. Luego, con el tiempo, comencé a desarrollar un balance, un equilibrio. Nosotros también, al ejercer la fe, comenzamos a entender lo que se nos ha concedido. Y si lo usamos bien, conforme al corazón de Dios, comenzamos a tener también una vida equilibrada. Y a manejar bien lo que Dios nos concede. Y llega un momento que se nos quita el otro ayudador. Y comenzamos a correrla con la bicicleta. Con el instrumento que Dios nos da. Y el asunto es que allí comenzamos a hallar satisfacción. Porque estamos entonces haciendo aquello para lo cual fuimos diseñados. La iglesia crecerá a medida que cada uno de nosotros descubra y use lo que Dios le concede. La Biblia enseña que Dios tiene en su cuerpo muchos miembros y a cada uno Él le concede algo en específico. En este caso estamos hablando de la fe, pero la Biblia habla también de otros dones. Cada uno de nosotros tiene que descubrir lo que Dios nos concede y usarlo. Este principio no tan solo funciona con la fe, funciona con todos los dones recibidos por Dios. Con todos los dones recibidos por Dios. Así que sí, el cristiano puede crecer en fe, el cristiano puede crecer en fidelidad, en obediencia, en confianza y en conocimiento. Y Dios espera que así sea. De hecho, se nos manda a crecer en la gracia. No podemos quedarnos estancados. Hemos sido creados para ascender a las alturas. La Biblia enseña que un día juzgaremos al mundo. Y Dios ha planeado enseñarnos, instruirnos en usar todo lo que Él nos concede. ¿Usted cree que en el cielo no se necesita fe? Vamos a ver. La fe significa fidelidad. En el cielo uno deja de ser fiel. Vamos a ver, significa obediencia. En el cielo vamos a dejar de obedecer. Significa confianza. Vamos a dejar en el cielo de confiar en nuestro Dios. Ah, pues no. Conocimiento. ¿El conocimiento cesará? Sí, el conocimiento imperfecto. Cesará el conocimiento imperfecto y porque vendrá lo perfecto. Y todo lo que es en parte, ¿qué sucederá? Se acabará. Pero nosotros proseguiremos en conocer al Señor. Aumentaremos, se nos aumentarán las capacidades, nuestros sentidos espirituales serán aumentados. Tendremos una capacidad por mucho superior para hacer todas las cosas que Dios nos pida en aquel lugar que Él ha preparado para los que le aman. ¿Cuáles son algunos de los resultados de la fe? Luego que hablemos de los resultados de la fe, entraremos al tema del nuevo nacimiento o la regeneración. Como es natural, uno de los resultados de la fe es que somos salvos. Somos salvos. Recordamos que el poder salvador de la fe no está en ella misma, sino en el Salvador. Todopoderoso en quien la fe descansa. De modo que hablando con propiedad, no es la fe, sino el objeto lo que salva. Eso lo tenemos que entender, porque ahora en la calle y en la televisión hemos dicho que se está presentando un evangelio donde se está haciendo de tu fe un Dios. Yo creo, yo declaro, yo cancelo. Y este es el vocabulario que se usa. Los hombres comienzan a dar instrucciones de Dios y dicen, no, porque es que yo puedo llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Ve? Tenemos ese problema. Estamos viéndolo todos los días. No, hermano, tienes que declarar y creerlo en esta hora como si fuese. Tú no eres Dios. La fe reposa en la misericordia, en la voluntad, en la soberanía de Dios y en la gracia de Dios. Amén. El instrumento de la fe nos fue dada para reposar en Dios, no para echar a Dios a un lado. Todo lo demás no es otra cosa que metafísica. Metafísica, ¿han escuchado eso? ¿Ah? Metafísica es que la iglesia se ha mezclado con doctrinas del budismo, de la nueva era, del pensamiento positivo, de la doctrina de los dioses. Y esto surgió con un tipo que se llamaba Paul Gui-Cho. Del otro lado, él escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. La dimensión donde Dios opera. Y él dice que nosotros podemos usar los instrumentos que Dios
cosas que Dios hace. Él reconoce que muchas de sus enseñanzas son budistas y él mezcló esas enseñanzas con la fe cristiana. O sea, hizo una mezcla. Cuando tú mezclas una enseñanza, ¿cómo se llama eso? ¿Cuánto han tomado café puro? ¿Y cuánto han tomado café mezclado en grano? ¿Se han tomado ya todo? Ese café mezclado ahora. Cuando algo se mezcla es algo que ha sido adulterado. Lo que se está predicando entonces de la fe en muchas iglesias es el adulterio de la fe. Se está presentando doctrinas budistas, pensamiento positivo, lo de la cuarta dimensión, mezclado con el cristianismo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Esto se llama sincretismo. Sincretismo es cuando tú coges todas las enseñanzas de diferentes religiones y las unes para hacer una sola religión. Eso es nueva era. Muchas iglesias en este tiempo han adquirido las enseñanzas del budismo y de la nueva era y han buscado versículos para avalar sus enseñanzas en la Escritura. Ahora, la Biblia dice que el creyente que crece, que aumenta, es aquel que toma la leche no adulterada. ¿Cuál es la leche no adulterada? La palabra de Dios es suficiente para nutrir el alma de los salvados. De hecho, la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero muchos creyentes, como no se han dado la tarea de con diligencia estudiar las Escrituras, sus almas están huecas y vacías muchas veces de la excelencia de la doctrina de la palabra de Dios. Y comienzan a buscar en otros lugares porque tienen comezón de oír. Y comienzan a mezclar enseñanzas. Entonces tú vas hoy día a todas las iglesias y en todas tú escuchas lo mismo. Cancela. Decreta. Declara. No digas que estás enfermo. Cancela eso. No estoy pelado. No lo digas, no lo confieses. Pensamiento positivo, confesión positiva. Todo es metafísica. Eso es brujería en la iglesia. Brujería en la iglesia. Estoy siendo grabado. Aleluya. Es brujería en la iglesia. Estas cosas que yo estoy diciendo, usted las puede estudiar por sí mismo buscando los libros de Paul Guichot. Parecen lógicas, pero es la palabra adulterada. Es metafísica. Cualquiera persona que pertenece a una gnosis o que pertenece a un centro de espiritismo o que practica la brujería sabe que mucho de lo que se está enseñando en las iglesias es brujería con nombre de cristianismo. Y por eso nosotros tenemos que meternos bien en la Escritura para no ser engañados y para no hacer confesiones que la Biblia no enseña. La Biblia enseña primeramente que somos salvos por la fe, pero por la fe en el Señor Jesucristo. Toda nuestra salvación, pasada, presente y futura, depende de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver esto. Nuestra aceptación en Cristo. Juan 1:12. Esa es Genoveva, ¿verdad? O Luchi. Ok. Juan 1:12. Sí. San Juan 1:12. Alto para que se sea grabado ahí. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que para ser hechos hijos de Dios y ser recibidos en Cristo, tenemos que, dice el texto, creer. Creer es fe. Por lo tanto, para ser aceptados en Cristo, la fe es importante. Pero no tan solo para eso.
nuestra justificación, la Biblia enseña que es por la fe. Romanos 5:1, hermano Luchi. La palabra justificación significa ser sacado de una posición de pecador injusto y ser puesto en una posición de no pecado y estar en una correcta relación con Dios. Antes eras su enemigo, ahora eres hijo. Antes estabas condenado, ya ninguna condenación hay para ti. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claramente entonces la Biblia dice que esa fe nos lleva a una relación de ¿qué? De paz con Dios, pero hay un medio. No la fe sola, no la fe en sí misma, no es tu fe. Es el medio el que logra, es el medio el que hizo que todas las cosas fueran creadas. Es el medio el que dice, el medio, el que creó los mundos y por el cual todas las cosas subsisten. Es Cristo, es el Logos, es la palabra. También dice que aún nuestra adopción es un asunto de la fe. Gálatas 3:26. No lo tienen encima. Ok, oiga, Gálatas 3:26. La fe, la adopción. ¿Qué es la adopción? La doctrina en la cual nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Dios nos adopta para que pasemos a formar parte de su familia. Esto se logra a través de la fe. Vamos a ver. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Gálatas 3:26, ¿verdad que sí? Sí. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sabemos que por ahí muchos hermanos con buen sentimiento, porque no quieren que la gente se sienta mal, dicen, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y comienzan a enseñar esto que la Biblia nunca ha dicho, nunca ha enseñado. Allí claramente establece que el único medio para ser hijo de Dios es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es por medio de Él que llegamos a ser hijos y somos adoptados en la familia de Dios. También nuestra santificación en Hechos 26:18. En Hechos 26:18, la palabra santificación, ¿qué significa? ¿Qué significa santificación? Vamos a ver. ¿Qué significa santificación? ¿Ah? Apartados para Dios. Somos santificados. Somos apartados. Esto es un asunto también de ¿qué? De la fe. Vamos a verlo. Hechos 26:18. Ese le toca a Cuco. Cucón. Hechos 26:18. Sí, ¿qué dice? Esa es la palabra del Señor. Para que las obras de sus ojos, para los que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe herencia, para que reciban por la fe herencia entre. ¿Qué dice ahí? Para que reciban por la fe perdón de para pecados. que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia de los santificados. O sea que por la fe entonces recibimos también dos cosas: el perdón de pecado. ¿Por la fe en quién? Él dijo por la fe que es en mí, en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo lo que nos da perdón de pecados y herencia entre los separados para Dios. Es un pueblo separado, apartado, con propósitos gloriosos de Dios. La fe es el instrumento que nos pone en ese lugar. Les voy a enseñar algo. Atienden acá un segundito. Rapidito. Hay 3 clases de hijos. Primero, segundo y tercero. El primero siempre ha estado con el Padre. ¿Cómo se llama? Jesucristo.
por creación. ¿Quiénes son estos? Los ángeles. La Biblia llama a los ángeles los hijos de Dios. Pregunta que yo le hago: ¿los ángeles tienen también en ellos la imagen de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Sí. Usted busca y estudia la doctrina de los ángeles, usted verá que los ángeles también tienen la imagen de Dios. Se lo vamos a probar cuando lleguemos a la doctrina de los ángeles. Que cuando decimos que el hombre es el único ser creado a la imagen de Dios, eso no es bíblico. Se escucha bonito, se escucha muy engrandeciendo al hombre, pero no es así. Pero entonces está la tercera categoría de hijos. Aquellos que son seleccionados, son indignos, son culpables, no son perfectos. Todo el mundo los ha desechado. Están llenos de maldad. Eran hijos de ira. Estaban sin Dios y sin esperanza. Pero Dios vino y se acercó a esas personas. Los miró y quiso hacer lo suyo. Se acercó, los limpió de sus inmundicias. Gloria a Dios. Los limpió, los vistió. Los vistió con una justicia superior, la justicia de Cristo. Amén. Lo que hace al hombre digno es Dios. Dios, ese es el que nos da dignidad. Dios es el que aumenta nuestro valor. Dios es el todo de los salvados. Estos son adoptados. Ellos no pudieron ir con Dios porque quisieron. Ellos fueron elegidos. Elegidos. Ejemplo: tú eres padre. De manera natural te unes con tu esposa y tienes que un hijo. Tú elegiste ese hijo. No te fue dado. Lo tienes que recibir, es tu hijo. Es tu responsabilidad. Es una herencia de Jehová. Es un regalo de Dios. Es algo maravilloso. Ok. Pero de repente no tienes hijos. Vas a un lugar, un centro de adopción y adoptas a alguien. Decides darle los mismos beneficios que a tus hijos. Eso se llama adopción. Le das tu apellido, le brindas tu cariño, tu amor. Y así como tus hijos, esa persona llega a tener derecho sobre todas las cosas igual que tus hijos. Eso se llama adopción. Eso se llama amor electivo. Es una maravilla. No fue por creación. Fue porque Dios amó. Esa es la tercera clase de hijo. Dios se acerca a las personas, los llama, los limpia de sus impurezas y los llama a formar parte de la familia y le da nombre entre los salvados, los sienta con príncipes, los escribe entre el espíritu de los gloriosos, dice la Escritura. Los escribe en el libro de los justos. Aleluya. Y les da derecho y están allí en el libro de la vida. Y dice la Escritura que les da el derecho. Están inscritos entre los gloriosos. El texto original dice: inscritos entre los gloriosos. ¡Qué bendición! Cuando te miran los ángeles, no te pueden menospreciar. Cuando tú miras a los ángeles, no los puedes menospreciar. Cuando te acercas y ves la grandeza de un ángel más poderoso que tú y te arrodillas, él te dice: no, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de los que creen en el testimonio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Al mismo tiempo, esa enseñanza nos humilla, pero también nos levanta. Nos humilla para que no nos desesperemos, pero también nos saca del polvo del pecado y nos sienta con príncipes de su pueblo. Quien levanta al pobre del polvo y al ciego del muladar para sentarlo con príncipes de su pueblo. Aleluya. Y finalmente, por hoy, son las 9. ¿Son las 9? Ok. En primera de Pedro 1:5 la palabra de Dios dice: Julián. Primera de Pedro 2:5
1:5, que por la fe nosotros también somos. Primera de Pedro 1:5. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión en excelencia moral, excelencia moral. Primera de Pedro. Sí, esa es segunda de Pedro, está leyendo. Primera de Pedro. 1:5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder, hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser en el tiempo. Todos lo verán. Amén. Así que por la fe, ¿puedes repetirlo otra vez? Léelo nuevamente. Dáselo. Sí. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Amén. La fe de los escogidos de Dios. Esta fe que es un regalo de Dios. Dios la ha puesto en tu vida también como un escudo. De hecho, en la armadura del creyente se nos presenta la fe como que, como un escudo. ¿Quién es el escudo del creyente? ¿Quién es el escudo del creyente? Dios dice, Génesis 15:1, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Mira lo que dice Abraham, no temas, Abraham. ¿Qué tenía Abraham? Que le iban a limpiar la cacharra, porque él estaba solo, con un pueblo pequeño, en medio de una tarea extranjera. Pues él creía que él y su familia y sus hijos le iban a limpiar el cocote. También temía de no tener herencia. Había muchas cosas que inundaban el corazón. Tenía temor. Dios se le presenta a Abraham. Mira las estrellas del cielo. Puedes contar su número, ¿no? Así tendrá tu descendencia sobre la faz de la tierra. O sea, yo te he hecho una promesa. Esta promesa se cumplirá. No temas, yo te protejo. La fe de los elegidos de Dios ha sido dada por Dios a los santos como un escudo. ¿Qué escudo? Dios. Amén. Dios está contigo. Amén. Amén. Dios está contigo. Así que en realidad toda nuestra salvación, de principio a fin, aún la seguridad de llegar hasta el final, como dice el texto que leyó Juliana, hasta que recibamos en el final todo lo que se nos ha sido prometido, todo ese cuidado hasta llegar a casa, a la ciudad celestial, se obtiene también por medio de la perseverancia de la fe. Yo le llamo la perseverancia de Dios en los santos, porque nosotros tambaleamos y continuamente Dios está tambaleamos y Dios nos levanta. Qué maravilloso que Dios no nos abandona. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ser lo que Él ha sido para nosotros. Señor del cielo y de la tierra, te agradezco, mi Salvador. Te agradezco por toda la bendición y por, Señor, el don de la fe. Te agradezco por el fruto de la fe. Señor, te agradezco porque todo proviene de ti. Esto me enseña acerca de tu gran generosidad. Señor, tú lo planeaste todo. Sabías nuestras debilidades. Sabías lo que necesitábamos. Nos santificaste, nos justificaste, nos pusiste protección, Señor amado. Nos hiciste parte de su familia. Nos diste el espíritu de tu Hijo con el cual clamamos, Abba, Padre. Señor, tú llenas también de gozo nuestros corazones. Y por medio de esta fe, por la cual somos justificados,
tú nos permites estar en una correcta relación contigo, que produce una paz profunda en el seno de nuestra alma, que produce una dulce quietud y una esperanza indestructible. Oh, gracias, Señor, por toda tu bondad para con nosotros. Bendice a mis hermanos. Tú conoces sus peticiones, tú conoces sus vidas, tú conoces sus cargas. Señor, hoy la palabra se te presenta a ti como un Dios para el cual todas las cosas son posibles, como un Dios que nos rodea, como un Dios que nos colma de favores. Llénanos, inúndanos de esta tu paz, y que salgamos de aquí sabiendo que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro escudo, que no debemos de temer, que tú estás a cargo y en control de todo lo que somos y seremos. Gracias, Señor, por tu gran plan, tu maravilloso plan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Salúdense los unos a los otros en el amor de Jesucristo. Las personas que le toca, Dios te bendiga, el mes de julio, ya lo saben, yo hablé con ustedes. A algunos les toca ayuno congregacional, a otros les toca Getsemaní, a otros les toca la oración. Mira, Junior, Luchi, Isaías, ven acá un segundito. Luchi, Isaías, Mele, Víctor, al lado donde era el encanto. No, no hace esquina. Al lado de lo que hace esquina. Exacto, de los quinceañeros que venden trajecitos y eso. Ahí ya. Dios te bendiga. De caballero y de zapatos. Luchi. Ah, pues hay que ir. Sí. Mañana tú sabes que todo tiene un 50. Tiene todo un 50, sí. Tiene todo un 50% de descuento. Los zapatos. Porque están inaugurándola. Sí, los zapatos. Mira, los zapatos tienen un 50%. Lo más rápido. Porque no nos vamos mañana para otro lado. Ay, sí. ¿A dónde? Estoy pensando, no sé dónde. Está en la Plaza Colón. ¿Qué sé yo? Orar, el punto de dirección, de hacerlo aquí. Allá a la calle. ¿Dónde? Ayuda mucha gente a hacer ejercicio. Y por la mañana sabe que más o menos más la gente hace hacer ejercicio. Estar aquí por las 9 para allá. Y podemos ir en el carro de nosotros, en el carro mío. Digo yo no. ¿Para qué le pasó? De casi $300. Y entonces ahora exigen que se haga una certificación del trabajo que se hizo. Plomero certificado que venga y vea el trabajo que se hizo, un certificado. Y entonces con esa certificación junto con los demás documentos que yo tengo, entonces ir a la oficina central y hacer entonces la reclamación. Mientras tanto, pues van a seguir cobrando. Hay una deuda objetada de casi $1,400 y hay una deuda activa ahora mismo de $1,400. Ya que estamos vendados casi $1,300 y hay una deuda de $1,400. Se envió un pago de $20, entonces yo le pregunté a la señora que me pidió cuánto se pagaba.
dijo que se pagara lo que quisiéramos, lo que se debe dar la situación. Y yo le envié un pago de $20, pero todo eso está ahí. Para nos exige que se certifique con un plomero certificado. El propósito de la firma es, estamos de acuerdo en tener un plomero que certifique. La dinámica me dijo que el plomero de la compañía de ellos cobra $75. Para entonces mañana llaman a la nena que ya está el plomero para que entonces envíe el investigador, yo venir con el trabajo que se hizo, certifique y entonces con eso iba a la oficina. ¿Está bien? Entonces tú la llamas inmediato. Y nosotros no hemos gastado esta cantidad. Y yo se lo he dicho a ellos. Eso a todo el mundo que está... Están haciendo daño a todo Puerto Rico. Sí. Yo le dije, mire, nosotros apenas usamos el agua los domingos nada más. No hay justicia. Y ya en febrero se tuvo que pagar casi $300. Más supuestamente entonces me dijeron que como el pago de enero ya estaba vencido, que había que pagarlo también, $288. Pasa que ellos se acostumbran a hacer eso porque la mayor parte de la gente, por no medir los casos, Los pasos. Sí. De hecho, el otro día por televisión estaban hablando de eso, problemas que tenían ellos, de un montón de casos que venían haciendo lo mismo. A uno le cobran hasta $5,000. Y una señora que le cobraron 30 años. Mañana llegamos temprano a la vida. Está que estoy grabando.